Les doy la bienvenida a este video de la unidad moral. El título de esta sesión es La voluntad. El amor de Dios nos anima a buscar el bien mayor. Esta sesión está dividida en 3 momentos. En el primero, conoceremos la definición de voluntad. Posteriormente, analizaremos esta capacidad, la de la voluntad, en su dimensión humana y como don divino. Y en un tercer momento, analizaremos la importancia de la voluntad dentro del acto moral. Vamos con la primera etapa. Es probable que hayamos escuchado alguna vez frases como las siguientes. Mi abuelo o mi abuela, que ha fallecido, dejó su última voluntad en el testamento. O esa persona actuó en contra de su voluntad. Ambas frases nos muestran esta intención, este deseo humano que queda plasmada, por ejemplo, en un testamento, o que no es respetada cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres. Veamos las definiciones precisas respecto de la voluntad. El diccionario de la Real Academia Española nos ofrece varias acepciones. Consideremos las 3 primeras. La primera, la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. La segunda, es el acto con que la potencia volitiva, la potencia de deseo del ser humano, admite o rehúye, escapa de alguna cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Y una tercera acepción, el libre albedrío o libre determinación. ¿Qué características tienen en común o qué hilo conductor podemos extraer de estas 3 acepciones? Bueno, como síntesis, podríamos decir que la voluntad es este movimiento intelectual en el cual se entiende, se desea y se decide por una cosa. Aquí se entiende cosa en el contexto amplio de la palabra. Puedo elegir una relación con alguien, puedo elegir un proyecto de vida, puedo elegir estudiar una carrera, puedo elegir comprar algún bien. Es porque he entendido que quiero eso, lo he deseado y opto por ello. Con esto podemos ya tener una idea más clara de lo que quiere decir voluntad. Pasemos a la siguiente etapa. Cuando hablamos de la voluntad, la podemos entender como una capacidad humana, que verdaderamente lo es, pero también como un don divino. ¿En qué sentido decimos que es una capacidad humana? Es algo propio de las personas. Los animales no tienen voluntad. Ciertamente podemos ver que nuestra mascota, si nos quiere, cuando llegamos a nuestra casa, corre a nuestro encuentro y se alegra, un perro o un gato. Sin embargo, esto opera porque el animal tiene una serie de condicionamientos que lo han adiestrado con o sin querer para que se comporte de esa forma. El animal no razona como lo hace el ser humano. El animal no desea como lo hace el ser humano y el animal no elige como lo hace el ser humano. Solo el ser humano es capaz de hacerlo con la profundidad con la que ustedes y yo somos capaces de decidir, por ejemplo, un proyecto de vida, sacrificar horas de descanso o de esparcimiento en pos de un proyecto más grande. El animal come cuando tiene hambre y duerme cuando está cansado, si es que algo no se lo impide. La persona, en cambio, es capaz de sacrificar esos bienes, esos estados de tranquilidad o de satisfacción de sus deseos
por elegir voluntariamente un bien que le parece más importante o necesario en su vida. Por eso hablamos y podemos decir con toda confianza que la voluntad es una capacidad exclusivamente humana. Sin embargo, también podemos afirmar que la voluntad es un don divino. Es un don que nos ha dado Dios. Ya lo dicen muchos santos y místicos en la iglesia. Nuestro corazón, nuestro espíritu, pareciera estar siempre en búsqueda de algo mayor, de algo más trascendente. Los bienes, el dinero, la comida, la vivienda, la ropa, todos los lujos que podemos encontrar, no terminan por saciar nuestro apetito de algo mayor, el deseo de la trascendencia, el deseo de una plenitud. En clave cristiana, ese es el deseo de Dios. Solo Dios puede llenar el vacío en el ser humano. Esta búsqueda de este bien mayor lo podemos entender como esta búsqueda de Dios, este deseo de querer tener a Dios en nuestra vida. Junto con esto, tenemos que aclarar algo. Nuestra voluntad no es la misma durante toda nuestra vida. Se va desarrollando. Vamos queriendo distintas cosas a lo largo de nuestra vida. En nuestras etapas más infantiles, queremos satisfacer nuestras necesidades básicas, el deseo de protección. Cuando los niños crecen, tener sus juguetes, divertirse. Sin embargo, cuando las personas entran en la etapa adulta, quieren cosas mucho más complejas para sus vidas. Y como ya decía recién, incluso la satisfacción de las necesidades básicas, las fundamentales, pareciera no ser suficiente. El ser humano tiene deseos de algo más. En la medida en la que crece, va siendo también consciente de esos deseos. Por eso, en la infancia, basta con tener un pequeño grupo de amigos o amigas que vemos ocasionalmente. Pero cuando la persona crece, desea relaciones mucho más duraderas. Quiere amigos para toda la vida, quiere formar una familia, quiere iniciar un proyecto laboral o una aventura, un desafío vocacional que impregne e impacte toda su vida. Esto es lo que nosotros llamamos, muchas veces como un ejemplo de algo bueno, tener fuerza de voluntad. ¿A qué me refiero? En la medida en que los proyectos van siendo más ambiciosos, van siendo más grandes, también se requiere una mayor fuerza de voluntad para poder alcanzarlos. Ejemplos tenemos varios en los deportistas de élite, en personas que han sacrificado muchos bienes en su vida con tal de alcanzar mayores metas, mayores progresos. No solamente en un nivel económico o profesional, académico. Pensamos también en los bomberos, pensamos también en tantas personas que sacrifican su vida voluntariamente para darla a los demás. Por eso es sumamente importante que estemos atentos a lo que nos muestran los medios de comunicación, a lo que nos muestra nuestro entorno. ¿En qué sentido? Las personas van a intentar llenar su vida con aquello que consideran que es bueno. Por ejemplo, el proyecto de formar una familia o tener hijos. Sin embargo, si el medio, la prensa, internet, la cultura, nos muestra como grandes metas en la vida o nos muestra como atractivos antivalores, por ejemplo, el consumo de drogas o la prostitución o el libre porte
y uso de armas, incluso en la vía pública, como se ha visto en las noticias. Si los medios de comunicación, la música, las películas, la cultura en general nos muestran esos elementos como bienes positivos, como cosas admirables, es probable que, sobre todo en las etapas iniciales de la vida, en la infancia, en la juventud, los niños y los jóvenes vayan creciendo con el deseo de alcanzar aquellos bienes. Finalmente, es responsabilidad, sobre todo del mundo adulto, educar la voluntad de niños y jóvenes para que sean capaces de perseverar en lo bueno, de buscar lo bueno. Eso es educar la voluntad, no someterla. Siempre hay que respetar la conciencia individual de cada persona. Pero este tema en particular de la conciencia será materia de un próximo video. Por último, vamos a la tercera etapa de esta presentación. ¿Qué relación tiene la voluntad con el acto moral? Podemos establecer fácilmente un vínculo entre la voluntad y la intención en un acto moral. Son prácticamente lo mismo. Si yo deseo ayudar a mi mejor amigo porque le quiero, porque es alguien importante para mí, la intención, entonces, es un buen reflejo de esta voluntad, de este deseo de querer ayudar. Así que, en el caso del acto moral, la intención va a tender a ser una especie de espejo de la voluntad. Por último, podemos decir que el deseo, esta fuerza que viene de adentro, a veces inexplicable, y la decisión, que es el asumir este deseo, darle nombre y animarme a ejecutarlo en mi vida, conllevan a una responsabilidad. No somos responsables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de lo que elegimos hacer con lo que sentimos. No somos culpables de aquello que deseamos, pero sí somos responsables de aquello que ejecutamos para satisfacer nuestro deseo. Por eso es sumamente importante formar una sana fuerza de voluntad que busque el bien para que nuestra vida moral también sea conducida hacia el bien. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya lo mejor posible y que Dios les bendiga.